con la doctora Claudia Crisioni. Ella es jueza y vamos a consultarle un poco acá sobre un curso de Derecho Penal para periodistas. Dice, súper Sí. interesante, curso online. Doctora, buenos días. Carlos Benítez y Marcos Benítez te saludan desde el programa Por el Imperio de la Ley. ¿Cómo estás, doctora? Buen día, Carlos, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. Te estamos molestando por este curso para periodistas, este curso Ah, online que se va a desarrollar y va a estar a tu cargo, doctora. sí, bueno, es un curso que quizás que estamos organizando, que tiene la idea de compartir un poco con los periodistas, o sea, dirigido a periodistas, en donde nosotros vamos a tratar así, básicamente, de dar algunos puntos de vista con respecto al proceso penal, con respecto a las etapas del proceso penal y sobre todo también con relación, digamos, a la dogmática penal y el derecho penal, que finalmente es el fin del proceso, la resolución de una sospecha acerca del hecho punible, pero lo queremos hacer de una forma en que haya un intercambio, en el sentido de que la preocupación surgió de que a veces pasa, y eso es lo que tendríamos que debatir, que una resolución judicial que podría estar conforme a la ley no se percibe como correcta, o realmente si esta no está conforme a la ley y por qué y en qué sentido. Y también queremos debatir un tema que es un punto así que siempre es tratado en congresos internacionales por parte de profesores de derecho penal, que tiene que ver con la condena anticipada por medios de prensa y esa tensión que siempre hay entre el derecho, el deber de informar y la presunción de inocencia. O Sí, sea, esos son puntos así que queremos tocar, que queremos intercambiar para poder en realidad mejorar también o sea, la idea siempre es mejorar el sistema de justicia. o sea, el objetivo es también que se transmita bien. Ustedes están observando, digamos, desde el Poder Judicial que de repente no hay una transmisión correcta de la información que pueda salir de los juzgados o de la propia corte, doctora. Mira, esto no tiene que ver con el Poder Judicial. Esto yo lo hago como directora del Centro de Ciencias Penales y Política Criminal, es decir, como docente de una institución de educación superior que forma parte de nuestro plan de extensión. Sí, y justamente porque uno de los fines del Centro de Ciencias Penales es poder influir en la comunidad jurídica y poder terminar de implementar el código penal. Y entonces, desde ahí, digamos, no, justamente eso es lo que o sea, eso es lo que queremos debatir, si realmente la información que se da por parte de los medios, si es correcta, si los medios, por ejemplo, están satisfechos porque hay un problema, según yo veo, hay un problema incluso con el lenguaje, es decir, el lenguaje técnico que utiliza, por ejemplo, un magistrado o alguien, y eso cómo se entiende y cómo se transmite también a la ciudadanía. Y siempre el puente, digamos, es siempre la prensa y justamente los periodistas que cubren esta área. También, y esto no está en nuestro programa actual, pero justamente ayer cuando hablamos de esto, se me vino a pensar que hay otra parte también de los periodistas que es sumamente importante, los que hacen este periodismo de investigación. Entonces, a lo mejor también podemos hablar o podemos ver para un próximo intercambio con respecto al hacer el periodismo de investigación, que muchas veces termina en un proceso penal, qué pautas podríamos tener en cuenta a los efectos justamente de preservar la cuestión de la prueba prohibida, de prohibiciones de valoración, prohibiciones de obtención de medios de prueba, porque actualmente también esto es correcto, la prensa y los periodistas de investigación cumplen un rol demasiado importante. ¿Podés aclararlo? Porque en realidad que es muy importante ese punto. La prueba prohibida, o sea, dentro del periodismo de investigación, para entender bien
Sí. por ejemplo, porque muchas investigaciones penales se abren a raíz de publicaciones periodísticas, doctora. Exacto, exacto, sí, exacto. Y justamente eso se me hizo pensar que eso también es un punto que podría interesar, porque publicaciones periodísticas que se basan en investigaciones periodísticas, ¿verdad? Y entonces, claro, la cuestión después, o sea, si eso va seguramente o termina en un proceso penal, después pueden surgir problemas respecto a el sistema el proceso penal de valoración de medios de prueba y de obtención de medios de prueba. Y sobre todo ahora tenemos cuestiones que tienen que ver con los medios tecnológicos, no sé, conversaciones, mensajes, no sabes perfectamente que cómo está muy difundido el tema de, no sé, mensajes de WhatsApp y estas cosas. Y entonces eso lo tenemos que tratar a la luz de la forma de obtención, de que hay ahí temas que tienen que ver con principios constitucionales y que ver la forma, digamos, de cómo podemos preservar esto para que esto pueda ser utilizado como medio de prueba. Ahora, sí, doctora, es muy importante lo que nos estás diciendo, porque para el trabajo periodístico y también para el trabajo de los fiscales, el tema de la obtención de pruebas, que siempre se discute mucho, sobre todo en el tema, así como estás diciendo, el tema de las grabaciones de las conversaciones o de las conversaciones por WhatsApp. Eso, por ejemplo, repito, se discute mucho o se debate mucho porque, por un lado, se alega la violación de disposiciones constitucionales y, por el otro lado, el interés general, ¿verdad? Y Uh-huh. ahí por ejemplo, que es lo que una investigación penal puede comenzar a raíz de algo Obtenido en de forma contenido ilícita. ilegal o no. Y bueno, justamente sobre eso versa toda la cuestión de la prueba prohibida, que en realidad no tiene una respuesta así categórica, porque ahí lo que debe hacerse es conforme a la teoría de la ponderación, lo que se tiene que ver es qué se sacrifica y qué se salva. Hay lo que se llama el núcleo, digamos, intangible de la personalidad, que eso sería el límite. Pero después tenemos que ver, por eso digo, ese va a ser un punto de nuestro curso, porque después tendríamos que ver así caso por caso, digamos. No hay una solución que se pueda aplicar a todo. Sí, exactamente, porque creo que lo que hay o se aplica en muchos casos ahí la doctrina más nueva es la que es más abierta, ¿verdad? Y la Exacto. doctrina anterior es la más cerrada, en donde por el principio de legalidad no permite luego que sirva como noticia criminis algo que se haya obtenido en forma ilegal o al margen de la ley. Exacto. A ver, como noticia criminal va a servir el problema que vas a tener en el proceso penal es que si se obtuvo un medio de prueba de manera ilegal, después no va a poder servir para comprobar el hecho. O sea, Ah. claro, es que es lo que O sea, tenemos como una noticia de crimen y sí, pero no para un elemento sí, relevante en el juicio oral como un exacto. medio de prueba. Exacto, exacto. Por eso digo, entonces en cada caso nosotros tendríamos que ver cómo eso cómo eso se puede utilizar o no, y cómo eso y qué prácticas tendríamos que también prever, digamos, para no incurrir en eso. Y porque, a ver, aquí hay un tema muy importante. El ciudadano y el periodista, o sea, las personas que, digamos, no tienen la obligación legal, que no son al Ministerio Público obligado a la justicia y el Poder Judicial obligado a la imparcialidad, tienen, ¿cómo te puedo decir? Hay distintas valoraciones respecto a sus acciones. Sí. Y entonces eso todo está así incluido en lo que se llama así la teoría de la ponderación. Entonces tenemos que ver qué se sacrifica, qué se salva, por quién, y ahí finalmente después de establecer si eso puede o no servir como medio de prueba. Ya, O sea, puede valorarse o no.
Qué interesante es porque realmente sería grave admitir que se inicie o que se tenga incluso como ¿Pero? noticia. Hola, ¿Sí? que es muy interesante este punto, doctora, porque sería muy, a ver, un poco muy traído de los pelos y hasta peligroso admitir, por ejemplo, que a través de una tortura gente confiese ciertas cosas y a partir de Ninguna, ahí se inicie, ¿verdad? ni- ninguna posibilidad de eso. A eso me refería con el núcleo intangible de la personalidad, porque, a ver, la cuestión es la siguiente, diciendo en términos sencillos, vos no podés combatir el terror con terror y la arbitrariedad nunca puede funcionar para restablecer la paz social. O sea, Por eso. detrás de todo el tema de la prueba prohibida está justamente nuestro Estado de Derecho. Sí, definitivamente. Doctora, viste que no todos los días pues tenemos la Sí, oportunidad de sí, hablar por con eso. una Sí. profesora de tamaña Profesora, envergadura. doctora, sí. Sí, ¿verdad? Doctora, yo tengo una consulta, ¿verdad? Pero Sí, incluso fuera del ámbito de a ver un poco, Del curso. del curso que probablemente participemos con Carlos, ¿verdad? sí. ¿Cuándo es considerado un hecho punible delito y cuándo es considerado crimen? Es básico y nada lo que te pregunto, doctora, pero necesitamos saber. Ratificar Vos contigo sabés, porque un mira, fiscal... vos sabés que una cuestión que te quiero decir, tan básico no es. Sí. No, tan básico, eso tan básico no es. Mira, lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta el tema de la interpretación. Y lo primero que sí querría, a ver si puedo transmitirlo correctamente, la clasificación técnica entre crimen y delito, en realidad, a pesar de que sonaría como algo que hace a la gravedad del hecho, en realidad no tiene esa función. La clasificación técnica entre crimen y delito, establecida en la parte general del Código Penal, tiene en realidad como función facilitar o hacer posible la interpretación con respecto a la participación, y esto otra vez vinculado a hechos punibles especiales genuinos, no genuinos, y vinculado también a la cuestión de la tentativa de instigación de crímenes. O sea, su función en realidad es técnica. Sí, yo sé que creo, no sé si estoy equivocada en esto, pero creo que se percibe acá esto de crimen y delito como si esta clasificación se refiriese a la gravedad. Y lo que te quiero explicar es, por ejemplo, mira, claro que es grave un homicidio que es considerado crimen, ¿sí? Pero, mira, no es que no sea grave, por ejemplo, un lavado de dinero que involucra varios hechos antecedentes que pueden estar vinculados otra vez entre sí, que pueden haber surgido en varios países. Entonces eso se corresponde con una investigación y con un proceso penal sumamente complejo, a pesar de que es delito. Claro. Y tampoco puedo decir, por ejemplo, mira, uno más fácil, todo el mundo cuando se refiere al tema del 217, conducir sin estar en condiciones de hacerlo, y todos dicen, bueno, es una pavada, pero imagínate un chofer que lleve A un niños. vehículo lleno de pasajeros Sí. hasta Puebla Iguazú, Sí, desde sí, Asunción. sí, categórico. Ahora tenemos un ejemplo clarito y que está ahí en la información constante. El procesamiento ilícito de desechos en la laguna Cerro de Limpio. Hasta 5 años nomás es la expectativa de pena. Pero decime si no es grave ese hecho, gravísimo. Es gravísimo, pero te explico una cosa. Este hecho es un hecho punible, a ver si me puedo hacer entender, de peligro. Es decir, se castiga por el ensuciamiento, por decirlo así en términos sencillos, del agua. Si eso causa, y vos podés establecer que eso causó que una criatura se enfermó y murió, eso es homicidio. Claro, homicidio doloso O culposo, depende. Si la persona que contaminó previó, podría llegar a ser doloso. Si no lo hizo, entonces es culposo. Pero te das cuenta, todo esto Claro, es sí, punible. sí, es una gama de delitos se puede surgir, porque en realidad si la Exacto. persona que contamina sabe que la comunidad toma agua de ese o toma el agua para consumir, evidentemente puede ser un homicidio doloso. O si Claro, no, sí, quedamos bueno, en un homicidio culposo, ¿verdad? Exacto. Por eso digo, mira, todos los hechos que se llaman así de medio ambiente, pero que en realidad
el bien jurídico protegido son las bases naturales Sí. para la vida. Sí, Porque si vos imagínate. destrozas el agua, entonces en realidad estás afectando la vida Claro. de las personas. Por eso el Código Penal no habla del medio ambiente, dice bases naturales para la vida. Y Exactamente, entonces, claro, bases, gravísimo. imagínate, bases naturales para la vida. Si Exacto. eso no existe vida. Imagínate contra qué se estaba atentando, lo grave que es. Y claro, Sí, gravísimo. pero la distinción del artículo 13 del Código Penal, ¿cuál es, doctora? O sea, yo entiendo de una manera, no sé si vos me explicás de por ahí, entendemos de otra manera, ¿verdad? ¿Perdón? No, y si ¿qué dice el artículo 13 al respecto de la distinción entre crimen y delito? Digo, ¿cuándo es Por eso te digo, esa distinción es técnica para la participación. Eso no implica que algo que tenga una pena de hasta 5 años sea una pavada. Eso te estoy diciendo de ninguna manera. Sí, Además, sí. como te digo, estos son hechos inclusive de peligro, o sea, se castiga antes de que ocurra algo. Si llega a ocurrir algo, Sí. para eso el código tiene un artículo que se llama 70 de concurso, y Concurso, entonces claro. ahí las penas se aumentan. Y nuestro Código Penal además tiene un sistema en el cual no hace distingo entre concurso real y concurso ideal. Entonces el No. aumento de penas es mucho más duro que en otros códigos. Sí, definitivo. No, pero yo no me refería luego a distinguirlo como grave o no grave. Yo perfectamente voy a tu tesitura en donde la expectativa de pena nunca puede ser a la gravedad de la situación o del hecho en sí. Lo que quería Exacto. nomás distinguir es delito cuando la expectativa de pena no supera los 5 años. Así es, ¿verdad? Sí. Cuando el marco penal. Claro, el marco penal del tipo base no supera los 5 años. Así es. Del tipo base. Del tipo base, sí. Y ahí esto no lo podría, seguramente en tu programa tengo que estudiar para hacerlo de una manera, para que me salga de una manera sintética, pero lo que pasa es que detrás de tipo base, tipo agravado, hay conceptos tipo autónomo, o sea, Sí, hay sí, muchísimas cuestiones que tenemos que tipo legal, o sea, hay muchas definiciones que tenemos que establecer. Por eso te había dicho, tu pregunta no es fácil. Doctora, vos sabés que es interesante esta conversación y le servirá porque el objetivo nuestro es para la comunidad jurídica, o sea, el medio, Sí, claro. como te estaba escribiendo ayer, lo que nosotros queremos impulsar y transmitir son las noticias. Y hay muchas cosas que Exacto. queremos hablar contigo, por ejemplo, el tema de la Comisión de Reforma Judicial que vos integrás. Prepará sí, ahora sí. algunos temas, en qué momento y qué día, un viernes también, cuando vos tengas tiempo para charlar así sobre un tema ¿Cómo específico, no? como estás diciendo. ¿Cómo Entonces no? ¿Cómo podemos... no? Sí, porque también sí me encantaría, por ejemplo, informarles Sí. que va la reforma. Eso es importantísimo que la gente sepa. Claro. O sea, por lo bueno, esta es una comisión que finalmente va a proponer al Senado y a la Cámara de Diputados, pero me parece demasiado importante que la comunidad sepa en qué se está y qué es lo que se está viendo, porque por ejemplo uno de los temas que estamos tratando son justamente la inclusión de los medios de prueba que tiene la llamada así evidencia digital, todo este capítulo que tiene que ver con justamente modernas técnicas de investigación respecto a todos estos medios de prueba que superan lo que era lo tradicional. Sí. Doctora, ¿y cuándo, por ejemplo, sobre ese tema que es súper interesante y que la gente se pregunta porque es los hechos que más ocurren y no está previsto en la norma? Por ejemplo, ¿cuándo podríamos hablar contigo el próximo viernes sobre este punto específico, por ejemplo? Claro que sí. Claro que sí, de las técnicas modernas de investigación y la cuestión de los medios de prueba y la evidencia digital. Sí, sobre ese punto. Sí, perfecto. Ahora Claro que yo te quiero, antes de cortar, doctora, quiero insistir un poco a ver para entender ese tema de las pruebas, eso que explicaste, que me cuesta todavía, digamos, presentar así muy técnicamente y jurídicamente, así como vos lo presentás, pero quiero presentarlo, valga la redundancia, del lado de la gente común, del ciudadano común en cuanto a las garantías constitucionales. Si a mí me graban, por ejemplo, una conversación con Marcos y eso se publica a través de este medio y eso le sirve al fiscal como noticia criminis, ¿verdad?
una conversación, una conversación de dos personas que se obtuvo sin el permiso de esas dos personas sería. Sí, exacto. O sea, una conversación grabada por un tercero sin el permiso de esas dos personas. Sí, así mismo es. Ajá. Mira, y bueno, acá se discute esto, y voy a tratar de decirlo así en términos sencillos, ¿sí? El problema es de qué va también el contenido de esa conversación. Sí, hay jurisprudencia extranjera que dice lo siguiente: miren, esto no puede servir jamás como medio de prueba porque tiene que ver con lo que te había dicho, el núcleo intangible de la personalidad. Pero la doctrina critica eso diciendo lo siguiente: si dos personas están conversando sobre la realización de hechos punibles, por ejemplo, te digo en términos así del ego, no sé, coinear a un magistrado o sí, coinearle a un... Sí, entonces dice la doctrina, o sea, específicamente dice Roxy, aquí no se viola el núcleo de personalidad, pero ¿qué sí estamos violando? Estamos violando el principio de reserva de ley, ¿vale? Es decir, si el Código Procesal Penal estableció una forma en la cual se puede acceder a la conversación de terceros y el Estado no la cumple y la utiliza como medio de prueba, retomando lo que me habían dicho, entonces esto violaría nuestro Estado de Derecho mismo. Sí. Pero esto, por ejemplo, es un tema recontra discutido, porque claro, ahí nosotros estamos ponderando, digamos, una noticia que se corresponde con una violación de una garantía, inclusive con un hecho punible, mira, porque esto es punible también, ¿sí? Sí. Además, entonces, pero estamos ponderando si un Estado de Derecho puede sacrificar, digamos, eso para poder llegar a la solución de un hecho punible sumamente grave. Claro, o sea que al final de excepción. cuentas esa interpretación va a quedar a cargo de los jueces que juzgan entonces, doctora. Claro, pero no es una interpretación, ¿cómo te voy a decir?, arbitraria, o sea, tiene que tener un fundamento. El tema con el derecho procesal penal es que, como te digo, es siempre un tema de tensión que nosotros tenemos que ver. ¿Qué salvamos, qué sacrificamos? No, digamos así, la finalidad del proceso penal es llegar a la verdad real, pero no a cualquier precio, Claro. no a cualquier costo. Lo que me habían dicho, por ejemplo, con tortura, no hay forma. Eso está cerrado. Pero después tendríamos que ver Lo que pasa, doctora, presupuestos que hacer. lo que pasa, doctora, si abrimos un poco el abanico, vamos a decir, hay delitos muy graves que no y hay delitos otros menos graves que sí te permiten, ¿verdad? Porque Claro, por ejemplo, interceptar una comunicación sin la orden judicial es de delito y va contra los principios, Claro. incluso derechos humanos de privacidad y compañía, ¿verdad? Exacto, claro. Yo diría, mira, nunca podemos decir si vamos a utilizar la conversación, no sé, para resolver, no sé, un caso de difamación y calumnia, por decirte así, que es delito de acción penal privada, además, ¿entendés? Pero ahora sí, es para resolver, eso es lo que siempre se plantea, un secuestro, un homicidio, un atentado contra la existencia del Estado, terrorismo, ¿entendés? O aquí corrupción pública, por ejemplo. Entonces, esos son los temas que se debaten. Perfecto. Doctora, te agradecemos por el contacto y nos anotamos para este curso. Y Bueno, entonces ya quedamos contigo para el próximo viernes sobre este tema de la inclusión digital. Digital es el tema. exacto. Perfecto, estamos. Sí. Dale, doctora, muchas gracias. Doctora. No, por favor. Muy amable, doctora. Usted está escuchando PDS.